Entonces, aquí están contigo los chicos que nos van a representar en el Maratón Nacional de Ética. Adelante y muy agradecida por todas tus atenciones. Gracias. Si me permite poder compartir el material. Con gusto. ¿Sí se ve? Sí, Excelente. ¿Me escucho bien? sí, también. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Van a ser dos sesiones de 2 horas. Vamos a a tratar de recorrer todo el código de ética vigente al día de hoy. Va a haber cambios de nomenclatura, algunos nombres y demás, pero la esencia de lo que es la ética profesional para nuestro instituto sigue siendo la misma. Eh, eh, la contadora Siri ya me presentó. Voy a dar un poquito de a qué me dedico, qué es lo que hago, porque es importante, creo yo. Yo nada más he estado en 4 despachos a lo largo de mi carrera. Uno cuando fui estudiante, cuando inicié el primer semestre de mi carrera como contador público, ya tenía yo un bachillerato en contabilidad y era un despacho local de Tampico, ciudad donde soy nacido. Eh, una vez que terminé mi carrera, o en el último semestre de mi carrera, mes, perdón, de mi carrera, me contrató una firma Arthur Andersen Internacional, que en México se llamaba Ruiz Urquiza y Compañía, que a la postre se fusionó con Deloitte. Ahí estuve 7 años trabajando hasta llegar a ser gerente senior de fiscal. Trabajé ahí como auditor y como fiscalista. Me cambié de residencia por cuestiones personales a Monterrey y ahí fui contratado por Ernst Young, que es Mancera Ernst Young. También estuve ahí 7 años de práctica profesional en auditoría, en fiscal y posteriormente ya en Reynosa, en donde estoy actualmente y represento el Colegio de Reynosa. eh, Creé mi firma a partir del 2004. Yo dictamino para efectos financieros, fiscales, seguro social, Infonavit. En Tamaulipas no hay dictamen estatal como lo hay en México y atiendo empresas nacionales y multinacionales. Me especialicé en la industria maquiladora de exportación, en donde atiendo clientes de toda la frontera de México. Eh, y bueno, tengo, como dice ahí la Filmina, soy contador público certificado por examen desde 2002. Tengo una certificación también en fiscal y recientemente me certifiqué en materia de seguro social. Digo, eso es parte del expertise y en donde cuando doy estas pláticas que son las que más me gustan de ética a jóvenes, me entusiasma mucho y, y hago la broma luego ahí con mis colegas donde doy pláticas. Ya los contadores más grandes ya no tienen remedio, pero los jóvenes estamos a tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando tengan cualquier duda a lo largo de la plática, siéntanse con la confianza de participar, ya sea alzando la mano vía Zoom o abriendo el micrófono y interviniendo sin ningún problema, lo atendemos al momento. Aquí lo importante de estas pláticas es que ustedes tengan
una interpretación de un profesional que ha trabajado más de 30 años en esto y que puede ser de ayuda en la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida profesional. Eh, Como bien dijo la contadora Araceli, de manera institucional, bueno, pues actualmente soy eh, vicepresidente de legislación regional, también soy vicepresidente de legislación de mi colegio, de mi Federal de Reynosa, fui presidente del colegio de Reynosa en el 2011 y regional en el 2016-17. Varios periodos he estado fungiendo como en la Comisión Orientadora de Elecciones Nacional y regional un poco de la expertise institucional, ¿verdad? He pertenecido a los colegios de contadores públicos de Tampico, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí, Monterrey, Matamoros y Reynosa, que son las ciudades donde he colaborado. Y pues sí, me encanta la vida institucional y tratamos de colaborar para engrandecer y dignificar la carrera de la contaduría pública. Ok, vamos a iniciar la plática. Esta plática inicio distinguiendo y me gustaría que participara sobre la moral y la ética. Eh, ¿Qué se entiende como concepto de moral? ¿Qué es la moral o cómo comprenden o cómo ejemplificarlo en términos? ¿Alguien? ¿Nadie? Contador, no sé si fui yo, pero te escuché entrecortado. ¿Ustedes lo escucharon bien, chavos? No, también se cortó un poquito. Sí preguntaba que para ustedes, ¿qué significa la moral o un ejemplo de moral eh, en la vida cotidiana de ustedes o profesional inclusive? Si alguien me puede dar algún ejemplo o cómo podemos ejemplificarlo. Pues la moral yo creo que es como el conjunto de principios y valores y pues a lo mejor el distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo correcto, lo incorrecto. Bien, ¿alguien más? Nada más, Julia. Eh, no se preocupen, voy a continuar. En los términos de moral, cada ente, cada grupo social, cada familia tiene sus conceptos de moral. Si bien es cierto, la moral para un grupo de personas puede diferir de la moral de otros, es válido, ¿sí? Pero como bien dijo Julio, tratar de hacer lo correcto, lo que en tu conciencia eh, es lo debidamente correcto. En los tiempos de ahora se utiliza mucho, pero de toda la vida eh, hemos tenido arraigado eh, la moral que nos heredan nuestra familia, nuestros padres, nuestros círculos familiares y sociales con los cuales convivimos y vivimos. Otra pregunta que les hago es, ¿en dónde, en qué documentos o en qué leyes, en qué normas nos rige la moral a todos nosotros? ¿Cuál sería la fuente o de la norma que rige nuestra moral? ¿Alguien?
Jóvenes, esta capacitación es para el Maratón Nacional de Ética, así que es súper importante contestar al contador. Pueden usar el chat, entendemos esa parte, o abrir el micrófono como ustedes gusten, pero vamos a intentar interactuar a lo que él nos está preguntando. Esta es una capacitación pues especial para ustedes. Pues es que yo creo que como tal no hay un documento que nos diga qué es bueno y qué es malo, pues porque como usted lo mencionó, pues ya depende de cada persona, ¿no? O sea, hablando como tal de la moral. Este, bien, prácticamente son los libros sagrados, ¿verdad? Independientemente de la religión que se profese de cada individuo, en México cada vez más hay pluralidad en ese sentido, y son temas que no voy a tocar, pero sí todos tienen un libro, ¿verdad? Digamos, en mayoría, ahorita aquí en México es la religión católica y lo rige la Biblia. ¿Para qué? Bueno, pues todas esas religiones y esos libros sagrados, lo que nos ofrecen o lo que debemos conseguir es ser mejores personas, eh, hacer el bien, ser mejores hombres y en un término general, es hacer lo correcto, es esa moral, nuestra conciencia de vida en el actuar cotidiano. Obviamente vamos a ver los temas completos, casos prácticos y detallados de la ética. Sin embargo, yo creo que una persona, un individuo que tiene buena moral, por añadidura, va a ser un profesional ético. No dudo que no llegue a suceder diferente a mi criterio. Sin embargo, eh, la experiencia me dice que una persona que tiene buena moral, por añadidura, es una persona ética. ¿Sí? Eh, bueno, habemos 12 conectados. Voy a lo que es pregunta, y discúlpenme la pregunta, pero ¿por qué no tienen las cámaras abiertas? Entiendo que solo es capacitación para el concurso de ética. Sin embargo, precisamente la norma de desarrollo profesional continuo, que también emana del Código de Ética, establece que cuando vamos a tomar capacitación con puntos, para que los puntos sean válidos, deben de estar a cámara abierta. Sin embargo, digo, yo respeto el estilo, las características y el gusto de cada quien, eh, pero sí es un tanto cuanto, eh, por lo menos triste, no ver con quién estoy interactuando. Pero si gustan seguir Contador, yo con la cámara, apagué, perdóname, yo la perdón. apagué mi cámara porque como estoy grabando la sesión y transcribiendo, la apagué un ratito para ver si eso era lo que hacía que se entrecortaba para como disminuir No se preocupe. el internet, el peso Es del que me internet. gustaría ver, me Pero gustaría ver tienes en su razón, caso, pero ya la prendí y aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Y mi otra sí, cámara que pero ves igual le apagada digo, es que estoy en, pero los nenes, ahí sí, si quien puede encender su cámara, se los agradezco. Ya la prendió eh, Julia. bueno, porque Hola. es parte de verdad, pero digamos, no impide que siga yo ofreciendo la plática y poniéndoles ejemplos que a la postre yo creo que nos van a ser de mucha utilidad en el concurso, porque al menos creo yo que en algunas universidades donde he participado dando esta plática como tal, nos ha ido bien. Y a lo mejor no nada más soy yo, sino la materia prima que son ustedes, pero como ustedes gusten. Yo en estas pláticas, para ejemplificar qué tan moralmente correctos somos,
o qué tan éticos somos, hago ciertas preguntas. Y ahorita, aparte de mí, pues son 11, ¿verdad? Ya las personas que los están coordinando, como la contadora Celi y el contador Durango, digo, tienen todos mis respetos, solamente es para poner en contexto el sentido ético y moral que podemos tener cotidianamente. Hago un ejercicio, y obviamente cuando es presencial, eh, es más divertido que pudiera ser aquí, porque ves las reacciones de las personas y yo les pregunto, eh, ¿quiénes han manejado un automóvil o un coche? Y les pido al foro, digo, ¿saben qué? Alce la mano, ¿quiénes han manejado un automóvil? Y la gran mayoría, si no es que todos, alzan la mano. Sí, con todo. Hemos manejado un coche. Muy bien, manténgala arriba. Y después les pregunto, oigan, y de todos los que tienen la mano alzada, díganme, cuántos de ustedes saben manejar? Eh, y ya algunos la bajan, ¿verdad? Por pena, lo que sea, y bueno, la bajan. Este, después les digo, bueno, de todos ellos que saben manejar, ¿quiénes tienen licencia vigente? Y empiezan a bajar las manos algunos. Y la siguiente pregunta, ¿y quiénes de todos ustedes que quedaron con la mano arriba hicieron el examen de manejo y lo aprobaron para poder obtener la licencia? Y ahí me quedan muy pocos. Ha habido casos que no me queda uno solo. Es un ejercicio muy sencillo. A lo mejor eh, a algunos les da pena cuando me contestan, pero es un ejemplo muy simple de lo que es la ética, de algo muy cotidiano. ¿Cómo es posible que yo agarre un coche a manejar si no tengo licencia vigente? Estoy completamente infringiendo la ley. ¿Cómo es posible que obtenga una licencia si no hice mi examen de manejo? ¿Cómo la obtuve? Y a lo mejor voy a empezar, ese contador ya está fuera de época. La norma legal, ética profesional, nunca va a estar fuera de moda, ¿verdad? Tampoco me espanto, tampoco crean que no conozco cómo somos en México. Y algunos, oye, es que la prima de un amigo obtuvo la licencia rápido y no tuvo que hacer nada. No sé cómo sea en Durango, cómo sea en Torreón, pero entiendo que en la mayoría de los estados, las licencias son estatales, se necesita un examen. En Nuevo León, donde yo hice mi examen, es de manejo y aparte de teoría, de teoría. Es decir, eh, si ustedes han viajado del estado de Coahuila a otro estado manejando, o bueno, ya olvídense de otro estado, del mismo estado de Coahuila, ustedes contéstense porque igual y no puedo ver si levantan la mano o no. De los jóvenes que están ahí, quienes han leído cuando menos una vez el reglamento de tránsito del estado de Coahuila. ¿Alguno o ninguno? Igual y si no pueden abrir la cámara ahí, pónganme yo sí o no, No, o a lo conta, mejor no se van a querer quemar, ¿verdad? no lo he leído. O sea, lo leí cuando hice el examen de manejo, pero ya hace como 35 años y yo creo que ya pasaron 20 reglamentos más. Manejaba un dinosaurio, Ya ¿tú crees? cambió. Sí, 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 sí. seguramente eran Y mis sí tiempos de manejar sucede. un dinosaurio. Y sí sucede. Y cuando viajas a otro estado y ahí está muy pegada la región lagunera, pues ya resulta que ya estás en Durango. ¿No leíste el de tu estado? ¿A poco leíste también el reglamento de tránsito de Durango? ¿Verdad? Y a lo mejor por mi toque nervioso que todo quiero tener un orden,
hasta los controles de la tele que están en mi cama los tengo del más grande al más pequeño y tengo todo ordenado. Es cuando llegué a la frontera y tenía que viajar a McAllen, a las compras, antes de cruzar, tuve que leer el reglamento de tránsito de Texas y es de los más duros que existen en la Unión Americana, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que, que tenemos que normarlas. ¿Para qué? Para cerciorarnos que estamos haciendo lo correcto. Digo, agarro este ejemplo siempre porque es muy cotidiano. Invariablemente, muchos o la mayoría de cuando están escuchando esta plática caen en default. Lo ideal es que no caigamos en default, que tengamos todo en regla, ¿sí? Para no caer en una infracción. Eso nos puede costar desprestigio, nos puede costar mucho dinero, tiempo, dinero y distracciones. Es algo muy cotidiano, pero ahorita que entremos al tema ético profesional, es muy parecido. Las respuestas que ustedes vayan a dar en el examen deben de estar con la conciencia del deber ser de hacer lo correcto. Por supuesto que no dudo que sean excelentes estudiantes y que vayan a repasar, inclusive ya conozcan mucho del código de ética profesional, pero el sentido de los párrafos, de los énfasis, de las recomendaciones y de las obligaciones que se deben de cumplir como contadores públicos, ¿sí? En la contabilidad pública. Eh, entonces, eh, yo lo aterrizo también en las reglas de familia, ¿verdad? Hacer lo correcto, hacerlo moralmente correcto, tomar decisiones correctas, porque cuando salgas fuera del ambiente familiar o de tu hogar, la ética es la que te va a salvar. Hacer lo correcto, ser íntegros. Es decir, estás en un crucero donde no hay caras por ningún lado y tienes el alto. Integridad es respetar el rojo hasta que no cambie a verde. Oye, pero no vienen coches. Pues sí, pero es lo correcto. No sé si en sus ciudades existan cámaras, ¿verdad? Acá donde yo me muevo mayormente, que es Monterrey, Tampico y Reynosa, pues sí hay cámaras. Eso me obliga a hacer lo correcto, porque si no me está viendo la cámara. Pero en integridad entiendo yo que es hacer lo correcto aunque nadie me esté viendo. Y eso sucede mucho en el plano ético profesional, porque vamos a ver que vamos a hacer las revisiones, y a lo mejor estoy solo, obviamente debo tener supervisores, un gerente, un socio que me va a revisar. Sin embargo, yo tengo que hacer el trabajo y mi experiencia profesional, mi ética, mi imagen va a hablar por mí. Si yo le digo a Julia, Julia, cumplía requisitos fiscales. ¿Y qué crees? Son como 3,000. La ética me dice que debo revisar los 3,000. Para eso me están pagando. Y ver qué atributos tiene. Oye, tiene el RFC correcto, el impuesto al valor agregado fue el correcto, fue la tasa correcta, el impuesto general de importación fue el adecuado, el derecho de trámite aduanero también está correcto y voy a poner los trámites. Y yo voy a confiar en Julia porque ella es una profesional que tiene ética y que sé que va a hacer lo correcto y debo descansar en ella. ¿Sí? Pero si hay otra persona que, perdón por la expresión coloquial, ahora sí que básicamente palomea sin ver, cuando la descubran, ¿quién la va a querer contratar?
o que no hizo su trabajo como auditora de manera ética. ¿Sí? Ahora, claro que la tecnología avanza mucho y ahora las sumatorias pues las hace el programa, las hace Excel cuando menos y cotejas, ¿verdad? Pero siempre el procedimiento de auditoría que te marque tu despacho, tu firma a la que perteneces, tienes que llevarlo en A, B, C y D para ver que se haga lo correcto. Esos procedimientos tienen un deber ser. ¿Sí? Vamos a ver también en el código de ética, de manera coloquial lo digo, que la obviedad causa ceguera. Si tienes un cliente que lo ha revisado por más de 5 años y es lo mismo, luego omitimos llevar el control interno o la revisión porque decimos, bueno, es lo mismo del año pasado. Error fatal. Familiaridad con el cliente, no lo puedes hacer. En 5 años, no más, debemos cambiar de equipo de revisión, de revisor, porque si no podemos tener un conflicto. ¿Sí? Tenemos ahí una amenaza y tenemos que aplicar una salvaguarda, que es lo que en su mayoría eh, cada trabajo de atestiguamiento o de autoría y de fiscal, etcétera, nos rige el código de ética. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entregar un informe correcto, soportado con la firma, no nada más del auditor partner, del socio, sino de todo el equipo? El bien entregar un trabajo de atestiguamiento, de auditoría o cualquiera de ellos, no habla solamente de la firma como tal, habla de quienes participaron en el equipo. Y si hablan bien de mi firma, no están hablando bien del socio, del dueño. Hablan bien de todo mi equipo. Y, por ejemplo, tengo la satisfacción aquí en la zona de la frontera que muchos de mis colaboradores que ya no están conmigo, pero que estuvieron un tiempo, eh, han sido contratados precisamente por ello, por el bien hacer y el bien actuar, que es muy difícil, a lo mejor a ustedes no lo padecen por allá, pero aquí en la frontera es muy difícil encontrar gente profesional, y ya olvídense de lo profesional, que sean buenas personas. Porque en Reynosa, pues tenemos nuestros problemitas, ¿verdad? Cualquier ciudad tiene problemas diferentes. Acá sí está complejo y complicado. No, no basta el último ejemplo que no nos enorgullece para nada, pero pues se encuentra en una refinería apócrifa, una refinería de Huachicol. Esta noticia fue de, ¿qué será? ¿Una semana o dos? Al día de hoy no hay nadie arrestado, detenido, señalado. Eh, Reynosa es la ciudad con mayor número de habitantes en Tamaulipas y nadie se dio cuenta que existía esa refinería apócrifa. Por supuesto que es un grupo de gente sin moral y sin ética, ¿verdad? Y, y es una de las preguntas que les hago también. Imagínense que hay una empresa que tiene esos problemas y no vamos a hablar de la refinería, cualquier otra empresa, una maquiladora, que sabes ya que al momento de hacer el diagnóstico que tiene problemas de registros contables, no registra bien, no cumple con sus impuestos y les piden a ustedes una propuesta de servicios profesionales. ¿La elaboran o no lo elaboran? ¿Le prestan el servicio al cliente o no se lo prestan? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué sería lo éticamente correcto para presentar una propuesta de servicios a esa empresa que ya sabemos por el diagnóstico que hicimos que tiene muchas áreas de oportunidad? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Contador, perdón, no sé si solo fui yo, pero no escuché bien la pregunta, como que se trabó un poquito. Ay, no, no te escuché claramente, perdón.
Perdón, es que creo que no sé si soy yo o mi internet, pero no escuché bien la pregunta. ¿La podría repetir, por favor? Es, yo soy la empresa, tengo un desastre contable y fiscal, y contadora Julia, yo creo que usted me presente una propuesta de auditoría. Me da la propuesta de auditoría, aceptaría el trabajo. ¿Qué es lo correctamente ético? Sabiendo que estamos en problemados en los registros contables, en el pago de contribuciones y demás. La mayoría podría decir, mejor no le entro. Y ahí discúlpenme lo que hago otra vez. Me voy a llenar de problemas. Y por otro lado, a lo mejor el socio va a decir, pues entre mayor áreas de oportunidad, más trabajo me van a dar. Lo correcto es sí presentar la propuesta bien evaluada y yo, con mi expertise de contador público y mi criterio profesional, voy a revelar lo que tenga que revelar. A lo mejor ahí la opinión va a ser negativa o la opinión va a ser con abstención de opinión o va a ser con algunas salvedades. Pero lo ético es prestar mi servicio, claro, con buenos honorarios y lo más importante, y grábenselo, lo más importante es revelar la situación que sucedan en cada uno de los encargos que nos hagan nuestros patrocinadores, es decir, nuestros clientes. Pues son detalles que luego suceden y que vamos a ir platicando, que son vivencias. Estos ejemplos que yo pongo son vivencias reales a lo largo de mi carrera profesional. Y al principio como staff, luego como encargado o senior, luego como gerente y finalmente como socio, como responsable del que firma. El que firma una opinión, pues es el que está comprometido y que se compromete con el cliente. Todo lo que vaya a revelar tiene que estar sustentado con documentación soporte y mi firma vale. Por eso las autoridades, bueno, me siguen dando la oportunidad de seguir firmando en las áreas que les comenté en un principio, ¿verdad? He sido revisado por diferentes autorías local, estatal y federal y con gran éxito, me ha ido bien, pero parte de la formación que tengo me obliga a que todo mi equipo de trabajo esté capacitado a la vanguardia y al día con los cambios de las normas de información financiera, los cambios de las normas de auditoría internacionales y domésticas locales, las leyes de contribuciones federales, estatales y en materia, como yo dictamino para IMSS Infonavit, pues todos los cambios que hay ahorita para IMSS Infonavit, ¿sí? Y algunos cambios que el legislador luego no los deja tan claros y plasmados, mi obligación es recomendar lo mejor para las empresas. Algo ético es que yo lo practico y lo practico en mi firma, a ningún cliente le voy a vender algo que no necesite. Oye, Ángel, fíjate que necesito protocolizar este documento para meterlo. Digo, ¿sabes qué? Yo tengo mi departamento legal y te puedo recomendar un notario para que dé primer testimonio o segundo, si lo quieres, que es escrituración pública, pero ¿qué crees? No lo ocupas. No vale la pena. ¿Sí? Me puede decir alguien, oye, pero perdiste honorario y perdiste negocio. Sí, pero el día de mañana que mi cliente se entere y que alguien le diga, oye, hiciste algo que no necesitabas, pagaste honorarios por algo que no era necesario, mi ética se va a ver comprometida y jamás ese cliente o esa persona me va a volver a contratar. Entonces, reitero y repito, en conciencia, el hacer lo correcto, moral y éticamente, es lo que debe prevalecer. ¿De acuerdo?
Vamos a repasar un poquito. Si tienen alguna duda, por mínima que ésta sea, o lo que se les ocurra, lo conversamos. Tratamos de aclararlo. Vamos a ver la estructura del código. Todo esto que les voy a presentar yo está en el Código de Ética Profesional. Y ahí sí déjenme presumir que eso sí lo puedo hacer. Hay que recordar que uno no puede criticar, insultar o faltar el respeto a algún colega de la profesión. No es ético y es sancionable. Pero sí puedo dar mis atributos, en qué soy bueno, en qué soy malo. Luego en familia les platico, mira, para lo que soy bueno y para lo que sé, te lo digo. Pero si me haces una pregunta de lo que no sé, mi respuesta va a ser bien simple, no sé. No es malo no saber. En la cotidianidad de la convivencia, ¿verdad? Pero en lo profesional, no le decimos no sé al cliente, le decimos permíteme investigarlo. Déjame verlo con mi especialista, que es parte del código de ética y parte de las normas de auditoría. Apoyarnos en un tercero especialista. Oye Ángel, tú eres especialista en la industria maquiladora y ves muchas importaciones y exportaciones. Le digo, sí, sí, siempre comento esto, ¿verdad? Es como mi esposa, es algo que conozco pero que no la domino. Entonces déjame ir con un especialista, le digo, amigo, tú que eres especialista de comercio exterior, vamos a dar la respuesta conjunta. Tú de comercio exterior y yo la parte fiscal y le damos la atención al cliente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre debemos transmitir confianza al cliente, pero no al extremo que vaya a decirle algo que no conozco. Siempre con verdad ética. Entonces, eh, todo lo que tengamos aquí va a ser lo que está en el código. Lo que quería presumir es de que cuando yo fui presidente regional, yo propuse que el código de ética profesional fuera gratuito. Anteriormente lo vendían. Y yo lo que propuse en el Comité Ejecutivo Nacional es que cuando un integrante, un asociado, ingrese a cualquier federada de toda la República Mexicana, se le entregara en aquel entonces en físico un ejemplar del código de ética. Actualmente, ustedes lo pueden bajar de la página del instituto. Me imagino que ya todos lo tienen. Entonces, lo van a ver. Hay terminología muy compleja, muy rebuscada, pero si hay algo que no queda comprendido al 100 por ustedes, lo vemos ya sea el día de hoy, el día de mañana. Al final les voy a dejar mi correo electrónico y cualquier duda que tengan y tienen a bien consultármela, con todo gusto atiendo y a detalle. Entonces, la parte 1 del código establece el cumplimiento del código. Los principios fundamentales, obviamente, es obligatorio y el marco conceptual. ¿En qué nomenclatura? Del párrafo 100 al 199. Esto es lo básico, el requisito mínimo básico que debemos conocer para poder interpretar el código. Luego vienen ya después las amenazas, que hay muchas amenazas, ¿sí? Y las salvaguardas, pero siempre a criterio del contador público que va a emitir la opinión. ¿Sí? Eso es lo que ninguna inteligencia artificial va a poder suplir. El expertise de un auditor, del margen de aceptación de la amenaza, qué salvaguarda voy a poner, pero yo siempre explico y fundamento que es aquella que mi conciencia y mi criterio no se van a ver comprometidos por expresar una opinión del trabajo que estoy desarrollando. Si yo tengo en conciencia una duda,
hay que plasmarla por escrito y tratar de eliminar la amenaza. ¿Sí? Un ejemplo coloquial, perdónenme los ejemplos. Imagínense que tienen a su prometido, prometida, y ya se van a casar. Si dudas porque no la amas mucho, no te cases. Más vale tomar una decisión cuando hay una duda razonable de que lo que estoy haciendo no va a ser lo correcto para un tercero, otra persona o para ti. De eso se trata la ética. Si yo sé que voy a tener el remordimiento de que y creo que no está bien esta contabilidad, que en el resumen la reserva legal no estuvo bien registrada, que creo que no integró correctamente las partidas para el salario del encargado de Seguro Social, creo que sí tienen servicios especializados, creo que esos servicios especializados obviamente contemplan subcontratación de personal y no lo voy a revelar, tengo un problema. Eso es algo que está de moda. Yo doy camino para Seguro Social y mucha gente se confunde en la subcontratación de personal. Ya cualquier cosa es REPSE y no debe ser. Entonces, si yo me doy cuenta que algo no es correcto, tengo que plasmarlo y revelar. Cualquier falla a las normas de atestiguamiento o normas de auditoría tiene que estar revelado. Primero, con la administración de la empresa para ver si lo pueden corregir y después, si no se corrige, tomar decisiones para revelarlo en los informes. Primero, en la carta a la gerencia y después revelarlo en observaciones en cualquier dictamen que vayamos a emitir. La parte 2 de la estructura del código. Debo hacer énfasis antes de continuar. Este código de ética profesional va a ser actualizado también. Estamos en un proceso de transición en los cambios del nombre del instituto. Actualmente ya puedo decir que el instituto se llama Instituto Mexicano de la Contaduría Pública por temas de paridad de género y que todas las federadas vamos a ir migrando en cuanto al cambio de nombre y estructura y nomenclatura y tenemos como fecha límite enero de 2027 para que todos nuestros estatutos estén actualizados con lenguaje inclusivo, con conceptos incluyentes, con nombres genéricos que no ocasionen una falta a la paridad de género. Por eso eliminamos la palabra contadores por la de contaduría pública. Sin embargo, la norma al día de hoy y a la fecha de su concurso, este código de ética establece referencias aún al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Si hay alguna pregunta al respecto, hay que focalizarla y decir, el instituto, pues ya se llama Instituto Mexicano de la Contaduría Pública. Hoy en referencia al Código de Ética, las referencias hablan al Instituto Mexicano de la Contaduría Pública, de Contador Público, perdón. Y así muchas referencias van a ir cambiando. Parte de mi trabajo regional es actualizar el estatuto regional y tenemos como unos 10 o 15 reglamentos que tengo que actualizarlos todos por el cambio, por la transición que estamos sufriendo. ¿Ok? Esta parte 2 de los párrafos 200 al 299 también habla o especifica el trabajo de los contadores públicos independientes en sus actividades profesionales y también se consideran las firmas como tales. Un solo contador puede considerarse una firma, así que todos los contadores públicos que establezcan una relación profesional y que presten servicio abarcan la obligatoriedad de cumplir con lo que aquí se va a mencionar y decir. Eh, este cumplimiento del código es de un ámbito eh, muy amplio. Todos los contadores deben de cumplir con este código.
Sin embargo, entiendo y me queda claro que aquí se acota porque este código pertenece al Instituto Mexicano de la Contaduría Pública en México, pero que está regulado también y observado al Código de Ética Internacional que tiene el Instituto Internacional de Contadores Públicos. Vamos alineados a ello. Entonces, tenemos que cumplirlo. Cuando nos agremiamos o nos asociamos a alguna federada, nos toman protesta. Lo correcto normativamente es que a todos los nuevos integrantes de cualquier federada, normalmente en el cambio de consejo que se haga, la Laguna creo que es en diciembre o enero, el presidente regional les toma protesta a los nuevos asociados del año. Y ahí eh, los nuevos asociados toman protesta y protestan cumplir estatutos, reglamentos, normas y demás, y dentro de ello establece el Código de Ética Profesional. Eso queda sentado en un acta de una asamblea solemne en donde ustedes se van a comprometer o ya se comprometieron a obedecer el Código de Ética Profesional. A contrario censo, si no se cumple y hay una denuncia, pueden ser sancionados. Y vamos a ver qué tipo de sanciones se pueden ser acreedoras a ello. Penosamente, conozco, no mucho, 4 o 5 sanciones a algunos asociados, algunas han sido privadas, otras públicas, y vamos a ver en el capítulo de sanciones qué es lo que aplica en diversos casos en particular. ¿Sí? Específicamente la parte 3 habla textualmente de la parte de la práctica independiente de los contadores públicos. ¿Sí? Secciones 300 a las 399. Vamos a verlo a detalle también. Aquí se segrega en 2 áreas, la parte 4, la A y la B, de las normas de independencia. Esto es básico para efectos del Código de Ética Profesional. Tenemos que tener independencia en cualquier trabajo que desarrollemos. Si no tengo independencia, ¿cómo voy a expresar una opinión libre de prejuicios, libre de amenazas o que turbe mi criterio profesional? Esto es básico y vamos a ver algunos ejemplos conforme vayamos viendo los párrafos que, que que vamos a ver, ¿verdad? En la parte A es la independencia para trabajos de auditoría y revisión, secciones 400 al 899. Y en la parte B, 4B, independencia para trabajos de atestiguamiento, secciones de la 900 a la 999. Una gran diferencia entre trabajos de auditoría y trabajos de atestiguamiento, ¿cuál creen que sea? Eh, los trabajos de auditoría conllevan completamente una revisión, un análisis, una prueba financiera o fiscal de todas las partidas que conllevan un estado de posición financiera, un estado de ingresos y egresos, estado de resultados, cambios en el capital contable y el de flujo de efectivo. 4 estados financieros básicos y, bueno, sus notas a los estados financieros. Eh, y ahí también hago mención y cada que puedo lo subrayo, quiénes son los responsables de los estados financieros y de las notas a los propios estados financieros. Pues es la administración de la empresa.
ellos lo tienen que hacer. Nosotros como auditores independientes tenemos que revisar y ver que las cifras demuestren correctamente las cifras y conceptos que se deben indicar en esos dichos estados financieros. Mi responsabilidad y lo que yo emito es la opinión a esos estados financieros y opinión fiscal o de estados financieros. Y en los trabajos de atestiguamiento, como ejemplo principal mayoritario, inclusive el número de servicios contratados es mayoría, son los dictámenes de Seguro Social y de Infonavit. La gran diferencia es que mientras en el otro trabajo de auditoría reviso el conjunto completo de una balanza de comprobación, acá lo que voy a opinar es de una partida, una sola cuenta, la cuenta de pagos de Seguro Social. Claro que involucra para revisar todo el departamento de nómina, previsión social, prestaciones, inclusive hasta no deducibles, eh, subcontratación de personal y demás, para poder expresar una opinión, pero uno es un conjunto al 100% de todas las partidas que debo revisar y el de atestiguamiento solamente es uno. Y yo puedo emitir un trabajo de atestiguamiento del IMSS, del Infonavit, del impuesto sobre nómina, de las cuentas por cobrar, del activo fijo, etcétera. Son diferentes y cada apartado tiene sus reglas. Perdón. Parte muy importante esta carrera es la de la docencia. Eh, creo yo que es de importancia máxima, básica, elemental, que todos los contadores que en algún momento han practicado la docencia y que aún estén aquí, cumplan este código. ¿Y por qué atención? Ellos son los formadores. Los formadores de los nuevos contadores, de las nuevas contadoras, y que en ellos se basa todo el expertise educativo. Cuando terminé mi carrera, dije, bueno, ya, por fin ya se acabó el estudio. Mentira. Empecé a estudiar más y más y más y más, y esto no, y como tengo especial en fiscal, imagínense, me tengo que estar actualizando prácticamente todos los días. La docencia es muy bonita, a mí me encanta. Tengo la satisfacción de haber dado clases en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico, en la Valle de Bravo de Querétaro, en la UDEM de Nuevo León, algunos seminarios que di en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí donde son los Tigres, el TEC de Monterrey, en Monterrey también, y finalmente di unas clases en una universidad de acá, de Reynosa. Después ya no me alcanzó el tiempo. Por eso mi reconocimiento completo para aquellos que aún se dedican a la docencia y tienen su trabajo y su despacho, le invierten mucho tiempo. Le invierten mucho tiempo, pero es una experiencia que me agrada bastante, que me agradó bastante. Actualmente yo no me dedico a la docencia, pero sí me invitan a universidades a dar pláticas y con todo gusto voy, de cualquier materia, obviamente enfocada a mi práctica profesional. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aparte de las prácticas que daba, eh, que di clases ahí, contabilidad, contabilidad de costos, impuestos, y una que me encantaba y que ahorita ya no doy, ¿verdad? Bueno, no ninguna, pero esa me gustaba mucho, era matemáticas. Álgebra elemental me encantaba y era de las clases que daba. Y bueno, esto se enfoca a lo que un contador público en la docencia debe hacer. Se repiten muchos conceptos en cada apartado. Un ejemplo de cuando
un contador público puede perder o cuando menos debemos reconocer una amenaza a la independencia? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de ello? ¿Por qué una maestra puede perder la independencia al momento de dar clases? Un maestro. Anda, pues yo no voy al maratón, contador, pero a veces te dicen, y esa parte es súper triste, no lo puedes reprobar en una universidad privada, porque podemos perder alumnos, entonces hay que poner un trabajo, pedirle que coopere a una causa social de la universidad, y entonces, pues en ese caso ya no está nada padre. Igual pasa en las universidades públicas o tienes que hacer un examen de determinada manera y sí, los maestros también tenemos ese tipo de casos. Y muchas gracias, Araceli. El clásico, tengo de alumno a mi hija o a mi hijo. He visto casos así. ¿Creen que el maestro va a tener la independencia necesaria, ya olvídense de impartir la clase, de calificarlo? Si es muy honesta la persona, a lo mejor sí, pero cuando menos va a existir la duda razonable de que es una amenaza a la independencia del contador. Debo de tomar una salvaguarda. ¿Qué salvaguarda? Mi hija no puede ser mi alumna. Esta clase la vas a tomar con otro maestro. Es un ejemplo. Una amenaza es algo que puede poner en riesgo la independencia de criterios del contador público o de la contadora pública. Y la salvaguarda es la acción correctiva que puedes tomar para evitar esa posible amenaza. ¿De acuerdo? No sé si fui claro. Digo, fue muy directo el ejemplo, ¿no? Me tocó en la universidad que una maestra de auditoría le daba clases al esposo y era mi compañero. O sea, en aquel entonces me quedó clarísimo que ahí podía haber una amenaza. El tema aquí es cómo lo debemos resolver. Y en ese tiempo era estudiante y lo platiqué y no se resolvió la amenaza. Espero que hayan sido éticos los dos, eh, pero son cosas que suceden en la vida real, ¿verdad? Pero, no. Eh, y así vamos a ver caso por caso en dónde pueden existir esas amenazas y cómo puedo resolver la salvaguarda. Una típica en los despachos, por ejemplo, en los que yo he colaborado, es de que las revisiones son en pirámide, ¿sí? Las hace el staff, se las revisa el encargado, después las revisa el gerente y al final el socio revisa y firma. La revisión más gruesa, el espectro más pesado de la revisión es abajo. La base de la pirámide está más ancha y así se va la revisión. ¿Qué amenaza podemos tener ahí? Imagínate que Julia es del staff y un compañero, todo ficticio, Julia, discúlpeme, la tomo usted porque la tengo aquí, que su novio que se llama Panchito es su encargado. Y Julia se equivoca en la revisión y Panchito, que es su novio, le toca revisar. El trabajo de Panchito es revisarle el trabajo de Julia, hacerle ver las áreas de oportunidad de cómo corregir y reportarlas al gerente. Hay una amenaza ahí. Qué tremenda, Julia. Se me hace que sí le iba a regañar a Panchito si me evidencias. ¿Y verdad? Eso, ¿eh?
Que sí, ¿verdad? Esa es una amenaza. Entonces, yo como gerente o como socio, digo, si Panchito es novio de Julia, ahí va a haber un riesgo, ¿sí? Porque en vez de hacer el trabajo institucional, ético, el riesgo de que pues, es su novia, se va a ocasionar un problema personal. Entonces, muchas de las empresas, muchos de los despachos prohíben ese tipo de relaciones entre colegas. Y si se dan, porque es natural, porque conviven ahí más tiempo, eh, toda la vida, ha habido grandes matrimonios que se gestaron ahí en una auditoría o en una revisión. ¿Qué tengo que hacer yo para eliminar esa amenaza? ¿Qué salvaguarda tengo que utilizar para que no suceda esto? La más cruel es correr alguno de los dos. La más óptima y lo que yo he hecho es cambiarlos de equipo. A ver, Panchito, tú te vas a este equipo, Julia, usted se va a otro equipo, para que no se revisen y no tener, yo no estoy diciendo que vaya a suceder, no los estoy acusando de no ser éticos, pero sí es claro y directo que hay una amenaza. La amenaza es aquello que puede suceder por la familiaridad con que revisa, por el lazo, por la relación, por compromisos económicos, etcétera. Si yo sé que puede haber una amenaza y que eso va a turbar mi trabajo, el resultado de mi trabajo, tengo que eliminarla con una salvaguarda. Para cada caso y para cada ejemplo de los capítulos que vamos a ver, existen ejemplos de qué puede considerarse una amenaza y los ejemplos de qué salvaguarda debo de tomar para eliminar ese conflicto y esa duda razonable que tengo yo como firmante. A final de cuentas, el compromiso es de quien firma y se compromete, del prestigio profesional que ya alcanza eh, los contadores al momento de plasmar la firma. ¿Sí? Imagínense que fuera otra persona y dice, bueno, pues ya no le reviso a Julia, para mí está bien, no tengo por qué revisarte, no, mal. ¿Sí? En algunos despachos hubo una época en la que el gerente hacía la opinión financiera, los estados financieros, y se las daba a revisar al encargado. Y el encargado, la respuesta es, no, pues ¿cómo te voy a sacar una observación si tú eres la de la experiencia? Error. Lo tienes que hacer. Y si encuentras un error, una discrepancia, una falla, tienes que plasmarlo por escrito y dársela. Para eso es. ¿Sí? Y yo cumplo 58 años el mes que entra y mi expertise mayor es fiscal. Cuando una consulta fiscal, tengo la obligación por el código de ética de dársela a un colega que me revise, no solo la ortografía, sino la estructura y el fondo de que la respuesta fiscal que esté dando, la conclusión, sea la adecuada. No puedo emitir yo una opinión fiscal sin que esté revisada por otro colega que tenga también el expertise fiscal. Siempre recuerden que la obviedad causa ceguera. ¿Sí? La rapidez es el peor error que puede cometer un especialista que va a dar una opinión. Y no sucede. Luego le echamos la culpa al corrector. De manera cotidiana, ahora que vivimos con el celular en la mano, cuando queremos contestar rápido, no nos fijamos que el autocorrector puso otra palabra que no era. ¿Por qué nos pasa? Si les ha llegado a pasar,
¿Por qué nos pasa? Porque no revisamos. Lo mandamos rápido. Actualmente, la información en redes, el 98% son mentiras. No están soportadas con algo verdadero. Antiguamente, en mi época de estudiante, cuando me mandaban a estudiar, iba a la biblioteca. Ahorita ya todo está por internet, ¿verdad? Pero en las bibliotecas buscaba la ficha bibliográfica y ponía la referencia, a ver quién lo escribió. No quiere decir que el libro que vaya a agarrar no diga verdad o diga mentira, no lo sé. Es su criterio. Y tenía que poner en base a Newton, en base a X autor, el concepto es esto. Y ahorita en las publicaciones se nos pasa de largo el revisar y ver quién lo dijo y si tiene razón o no. Nos sucede mucho en México y en muchas partes del mundo, pero en México es el país que mayormente cuando revisamos algo de redes lo damos por cierto, por ser popularmente agradable, no porque tenga razón. En ámbitos políticos, deportivos y profesionales. Como esta persona me cae bien, voy a asumir que lo que está diciendo es correcto. A esta persona me cae mal, entonces no es correcto. Lo que tenemos que hacer como profesionales es verificar la fuente, confirmar que sea correcto y entonces sí tomarlo como una referencia que me va a nutrir y me va a ayudar. Eso aumenta mi criterio profesional. Les voy a poner muy rápidamente ejemplos cotidianos deportivos. Desde mi época hasta ahorita lo más actual. Digo, para tratar de poner un ejemplo cotidiano. Eh, Dos deportistas actuales, bueno, dos boxeadores, el Canelo Álvarez y Julio César Chávez. Oye, ¿quién es mejor? No, pues cada tiene su estilo. Ah, pero el Canelo Álvarez me cae gordo. Es más simpático Julio César Chávez. Entonces es mejor Julio César Chávez. Lo pongo, yo practico aparte boxeo, vengo de una familia de boxeadores y practiqué muchos años el boxeo. Ahorita nada más entreno. Eh, pero eso hace que lo que sea popular, luego lo damos por hecho, por verdadero. Y así hay ejemplos en muchos ámbitos sociales y que no pueden ser así en ámbitos profesionales. Siempre debemos tener una referencia documentada. Oye, este es mi criterio en base a los artículos del Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Impuesto sobre la Renta y a su reglamento. Y en mi juicio y en mi concepto, esto es así. ¿Ok? De las últimas partes de la estructura del código, de cómo se compone, la parte 6, que es la más triste, es de las sanciones. ¿Cuándo se te sanciona? Cuando transgredes el código de ética profesional y existe una denuncia formal. Vamos a ver, a lo mejor ya mañana, con quién se establece esa acusación. Oye, tengo evidencia que Julia habló mal de una contadora y tengo las pruebas. ¿En dónde se mete la denuncia? ¿Ante quién debo denunciar una transgresión al código para que le pongan un correctivo al colega o a la colega? Se debe hacer de manera formal, aportar las pruebas a la Junta de Honor de cada federada. Todas las federadas, en este caso de nuestra región, son 14, tienen un código tienen
una junta de honor. Ante ellos se somete la acusación. La junta de honor, aplicando el protocolo de cada federada, va a buscar si es verdad o que si se hace acreedora a una sanción la contadora acusada. Claro que tiene derecho de audiencia, es decir, a ver, contadora acusada, aquí hay una cuestión de ti, necesito que vengas y la aclares con nosotros y que aportes los elementos suficientes para desestimar esa acusación. ¿Okay? Depende del gravamen de la acusación y pueden irse a una instancia mayor, que es la Junta de Honor del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública. Y ese, ese órgano independiente, tenemos 3 órganos independientes: la Asamblea General, la Comisión Orientadora de Elecciones y la Junta de Honor. Entonces, en este caso, estas sanciones las va a dictar la Junta de Honor, ya sea nacional o, en su caso, cada federada. Estas juntas de honor en su mayoría están integradas por presidentes y he observado que, como en el caso del nacional, son 5 integrantes, o he visto algunas federadas que solo tienen 3 integrantes de la junta de honor. No sé si en Torreón o Durango cuántos sean, creo que también son 5. En Torreón 5. 5. Los Sí, últimos 5 expresidentes, puede ser. 5 expresidentes. En Reynosa, también son 5 expresidentes. Y, y normalmente el que va dejando el cargo es el que funge como presidente de la Junta de Honor, y los demás son 4 bueno, Junta de Honor, presidente, secretario o secretaria y 5 vocales, y 3 vocales, perdón. Sí hemos tenido casos. Yo fui integrante de la Junta de Honor. A falta de quienes han querido pertenecer a la Junta de Honor, porque luego no todos aceptan el cargo, actualmente también pertenezco a la Junta de Honor de la Federada de Reynosa. Este año no he tenido caso, pero en el pasado sí me ha tocado revisar y analizar casos de denuncia. La verdad no es agradable, porque juzgar a compañeros y colegas pues no es del todo correcto, pero en mayoría, si se tiene que sancionar o llamar la atención o amonestar y demás, se tiene que hacer lo correcto, con independencia y con criterio profesional. Eh, Me ha tocado participar en 2 casos y sí, la verdad no son nada agradables, pero se tienen que hacer. A nivel nacional, les digo, tenemos como 4 o 5 casos ahí medios famosos. Tristemente llegaron a sanciones, pero vamos a ver al final. Yo creo que les digo ya al final de la plática de mañana cuáles son los ejemplos, cómo se sancionan y cómo se integran los expedientes. Al final del Código de Ética Profesional se establecen 2 apartados, que es el glosario, para ver el significado real y correcto de lo que se quieren referir, y, y la tabla de equivalencias. Hay comentarios en el chat. O creo que ya no. Es que está fallando el internet. Ok. Al final de la plática de mañana, este material se los voy a compartir. Es importante la grabación por los ejemplos y comentarios que podamos ver aquí, o las soluciones prácticas a los casos reales que, que voy a compartir. Les voy a dar 2 casos reales que vamos a verlo en los párrafos que vamos a analizar.
Me tocó en el equipo de Querétaro, de Arthur Anderson, un socio nuevo nos llevó a presentar una propuesta de servicios a PepsiCo Querétaro. Nos recibieron muy amablemente y el socio reveló el expertise que teníamos en embotelladoras. Y el código de ética de, de PepsiCo, cuando mi socio le explicó que tenemos experiencia en la industria embotelladora refresquera, le puso como ejemplo que actualmente auditamos, asesorábamos Coca-Cola. ¿Qué creen que pasó? Nos agradecieron y nos invitaron a retirar. Retírense. Gracias. No podemos hacer negocio con ustedes porque ustedes atienden a la competencia. ¿Ok? Y yo creo que ahí hubo falla de nuestra parte porque mi socio debió analizar que no podríamos nosotros dar ese servicio porque había un riesgo. Ese equipo que fuimos a presentarnos, que revisábamos Coca-Cola, no fuimos los correctos que debimos ir a presentar esa propuesta. Creo que debió ser otro equipo independiente que no le transmitiéramos a nuestro cliente el posible riesgo por tener un sesgo con un cliente de la competencia. Es bien importante definir cuáles son los sesgos que pueden turbar o no tener claro el criterio profesional. ¿Sí? Toda la vida y de manera cotidiana vivimos con sesgos de pensamiento coloquiales. Imagínense cualquier deporte que les guste, cualquier comedia, cualquier película, cualquier música, vas a tener un sesgo. Eh, y, y está en nosotros tener la inteligencia emocional para distinguir cuando voy a dar una opinión, si esa opinión lleva un sesgo. ¿Sí? Digo, el más claro por el cual estamos viviendo una división como sociedad es el sesgo político. ¿Por qué? Porque eres de tal o cual partido, ya no te creo. Eres mentiroso, eres conflictivo, eres todos los malos atributos que pueden pensar. Cuando doy estas pláticas, no menciono partidos políticos. Y yo asevero, en mi juicio, que todos los políticos mienten. Todos los políticos mienten. ¿Cuál es el objetivo de un político? Ganar elecciones, detentar el poder y gobernar. He escuchado tantas cosas incoherentes de los políticos, de los tres colores, guindas, azules y tricolores. Una vez un tricolor dijo, allá en la frontera les vamos a meter el impuesto al valor agregado, pero no se preocupen, les vamos a resarcir, les vamos a dar un bono para el IVA que van a gastar de más. ¿Cuándo iba a pasar eso? Es imposible que pasara eso. Y lo soltó a nivel nacional. Muchos años, cuando se ha querido grabar la medicina con IVA, mandan a reporteros y a grabar a la gente que sale del hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social y le preguntan a la gente, oye, ¿qué opina de que la medicina la vamos a grabar con IVA? ¿Qué dicen las personas? Normalmente ya más adultas de la tercera edad. No, muy mal, no puede ser posible, ese gobierno, esos partidos políticos y demás. Como dicen, ¿cuál es la falla ahí en esos comentarios? ¿Qué está mal en eso?
El objetivo es demeritar a un partido político que lo está proponiendo y que fiscalmente, déjenme le digo que es correcto. Pero lo que está mal es no defender a los adultos mayores por el tema de la medicina más cara, es desestimar la moral o la ética de un partido político con información dolosa y falsa. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pues porque esa medicina que le dan a esas personas es a título gratuito. Se los regalan. ¿A ellos qué les importa si lleva IVA o no? Es gratis. Es parte del dolo cotidiano que llevamos. En lo particular, yo jugué fútbol desde los 9 años hasta los 17 en un equipo de fútbol de acá de Tamaulipas, que ahorita anda resurgiendo por ahí, que era el Tampico Madero, ¿verdad? Este, me gustaba mucho, al día de hoy me encanta. Asevero y digo que el fútbol es lo más importante dentro de las cosas menos importantes de la vida. Mi criterio es, si vas a ver algo en redes, en aplicaciones, en lo que sea, si te divierte, si te distrae, excelente. Pero si ya lo que estás viendo te causa un enojo, una molestia, un conflicto, pues con que apagues el celular, le cambies el canal o te metas a otra aplicación, es suficiente. Hablando de sesgos, les debo compartir que el equipo, hablando de que el fútbol es de las cosas más importantes de la vida, mi equipo preferido es el América. Y cuando doy puntos de vista deportivos o de fútbol, luego se cree que hay un sesgo. Ah, pues es que le vas al América. Ah, es que le vas a Chivas. Es que le vas a, a Torreón, a Santos de Torreón. Y hay un sesgo. Esos son ejemplos cotidianos. Pero cuando hacemos nuestro trabajo, no podemos tener un sesgo profesional dependiendo si la empresa que estoy revisando me agrada más, me agrada menos, tengo un conflicto con, con la administración, con alguien de la administración, o un sesgo positivo. Oye, quien trabaja ahí, pues resulta que es mi padrino, mi madrina, y pues cómo lo voy a sacar una observación. Ahí está turbando la independencia, y si esa empresa que yo reviso a mí me agrada o me gusta, por eso hablamos de lo popular o no, que se dan las cosas en nuestro país, ya estoy creando un sesgo. Entonces, es bien importante que nos cuestionemos la independencia que podemos tener en el trabajo que vamos a desarrollar y eliminar todos los sesgos de criterio que pueden existir en cualquier trabajo que estemos desarrollando. Como parte de la introducción a este código, hay que mencionar la misión que tiene el instituto a través de este código de ética profesional, que es básicamente, eh, son la misión exacta, el fortalecimiento de la comunidad contable y fíjense cómo no establece solamente a los integrantes del instituto, sino a la comunidad contable, a todos los que sean afines a la carrera de la contabilidad pública, al desarrollo humano y profesional. Nosotros como integrantes de alguna federada del instituto tenemos que tener mucha empatía en cuanto al desarrollo humano como profesional, pero también que tu equipo de trabajo desarrolle ese factor humano. Claro que debes de tener bien forjado y formado el ámbito profesional, ¿sí?
dentro de los mejores y más grandes estándares éticos que podamos tener. Y finaliza el párrafo diciendo, en beneficio de la sociedad, no de nuestros clientes, no de quien patrocina nuestros servicios. Esta misión es que seamos una sociedad más humana, más ética y que obtengan servicios profesionales de alta calidad. ¿Sí? Yo asevero que un profesionista que está asociado a este tipo de institutos, su firma vale y vale mucho. ¿Por qué? Porque mi criterio, mi opinión, lo que estoy ahorita platicando con ustedes, conversando, o lo que puedo conversar en cualquier otro foro, o prestando mi servicio profesional, va a estar bajo el escrutinio de cualquier colega que si cree que he hecho algo malo, si cree que yo transgredo el código de ética profesional, me pueden sancionar. Vamos a ver mañana tipo de sanciones, pero si vinculamos a las sanciones que dice este código, que es administración privada, pública, suspensión y cancelación, si la vinculamos al estatuto y hay puede haber una acusación penal, pierdo aparte de mi cédula profesional la libertad. Claro, dependiendo del gravamen que haya cometido y que se haya soportado. Entonces, las opiniones que cualquier integrante de cualquier federada que esté afiliada al instituto tiene mayor valor, a mi juicio, que cualquier otro contador que no lo esté. Es importante distinguir que todos tenemos derecho a expresar una opinión, pero creo yo que no todas las opiniones tienen el mayor valor. ¿Sí? Aunque somos contadores públicos certificados, algunos tienen un expertise diferente a otros. Por poner algún ejemplo, al día de hoy, quien está inmiscuido en el tema de docencias más que yo es la contadora Araceli. Y si van a preguntarnos sobre la docencia actual con los jóvenes estudiantes, con las carreras y demás, yo puedo expresar una opinión, pero también ella la va a dar. ¿Cuál de los dos tiene mayor valor? Va a tener mayor valor la opinión de Araceli. ¿De acuerdo? En el ámbito profesional debemos tener la ética suficiente para distinguir, oye, voy a una maquiladora. Oye, la opinión es fiscal de maquiladora. Ah, bueno, ese es mi expertise. Pero si me mandan a una financiera, casa de bolsa, Quadrum de la Ciudad de México, aun y cuando en el pasado, cuando era encargado, me tocó auditar Quadrum y casa de bolsa, pues ahorita ya no es mi expertise. Entonces, quien esté vigente en esa área, su opinión va a tener mayor valor. ¿A qué me refiero? En que cuando hablo de los más altos estándares éticos, hablan de calidad. La calidad está intrínseca y hay un apartado especial de calidad en el código de ética. Yo debo ofrecer a mis clientes para lo que yo soy bueno, para lo que tengo experiencia. Yo no puedo ofrecer una opinión sobre una materia que no domino. Esto es a lo que nos compromete el código de ética. ¿Sí? Aunque la carrera abarca un sinnúmero de áreas y una expertise muy grande, debo enfocarme en lo que yo puedo dar una opinión, en donde tengo calidad en el servicio, en donde tengo la experiencia suficiente y bastante para que mi opinión la pueda otorgar y dar a cambio de una retribución por honorarios. No puedo vender algo que no conozco y que no va a tener la calidad correcta para quien patrocina nuestros servicios. Este es en esencia
la emisión de este código a través del Instituto de la Contaduría Pública en México. Para cumplir el objeto social del Instituto Mexicano de la Contaduría Pública, aquí las siglas son las mismas, aunque se cambia de nombre, ¿verdad? Eso nos ayudó. Tengo que realizar las siguientes actividades. Esto es obligatorio para cumplir con el objetivo social de nuestro instituto. Promover actividades profesionales dentro del marco ético. Promulgar unificación de criterios y lograr implementación y aceptación de parte de sus asociados en las normas, principios y procedimientos básicos de ética, así como la actuación profesional. Emitir pronunciamientos mediante comisiones facultadas de los estatutos y de las que tengan de carácter fundamentales. Es bien importante, porque todas las normas que emanan del IMCP pasan por auscultación de todos los agremiados y en mayoría positiva, si es así, están aceptadas por todos. Yo aseveraba hace mucho tiempo que las certificaciones por materia no eran necesarias si pasabas el examen de certificación general. Sin embargo, con el tiempo se demostró que sí son necesarias. Aun y cuando en principio no estaba de acuerdo. Ahora ya tengo 2 certificaciones por materia y creo que y son benéficas. ¿A qué me refiero aquí? A que debemos ser institucionales. El promulgar criterios uniformes, el emitir pronunciamientos en comisiones fundamentales y dar capacitación y actividades profesionales es parte del objetivo social de nuestro instituto y permea a cada una de las federadas. Cada estatuto de federada tropicaliza las obligaciones y los objetivos que tiene el Instituto Nacional y lo que nos aplique a todos nosotros en las 61 federadas que tenemos. Es por ello que existe este código profesional. Y decía que está coordinado con la Federación Internacional de Contadores. Va de la mano. Como anécdota les puedo decir que en 2017 el IFAC nos pidió nuestro código de ética para actualizar su código internacional. Al día de hoy ya nos rebasaron y ahora nosotros nos estamos adaptando al código de ética de ellos. Por el ámbito internacional, en materia sobre todo de docencia, de sanciones, de calidad y el área de planeación fiscal a nivel internacional, para ir con el mismo criterio del código de ética en esas áreas en materia internacional. Aquí un poco de la historia de cuando se adoptaron en México las normas internacionales, 2012. Les digo, 2017 ya éramos un ejemplo y ahora vamos de la mano ajustando las materias que a nivel internacional se han ajustado más pronto que nosotros. Bien, entrando en materia de la sección 100 de cumplimiento del código, es importante establecer que para nosotros es un orgullo, los que pertenecemos al Instituto de la Contaduría Pública en México, que este código es una marca distintiva para los que llevamos a cabo actividades de la profesión contable.
y que en el ámbito social en México es reconocido el IMCP como un instituto que congrega a los profesionales de la contabilidad y sus ramas con un alto grado de ética profesional. Hubo un tiempo que tenemos un eslogan que todavía lo utilizamos, que somos la profesión más organizada. Claro, no somos perfectos. Luego nos desorganizamos tantito. Pero aún en la actualidad gozamos de un prestigio profesional muy alto dentro del IMSP. Y en este cumplimiento del código ponemos o remarcamos la marca distintiva que nos hace, que nos lleva, que nos da un reconocimiento a nivel nacional e internacional. En el numeral 100.2 me enumera de la A a la D cuáles son las actividades profesionales que debo realizar en el cumplimiento del código en todas las áreas en las que yo puedo diversificar mis servicios contables. Y no es parte de los principios fundamentales, pero sí es obligatorio cumplir con, perdón, cumplir con estas actividades. ¿Qué tengo que hacer? De manera obligatoria, cumplir con los principios éticos y normas profesionales. Se ve muy sencillo, pareciera que, que no es importante. Sin embargo, cuando hablo del cumplimiento del código y de las normas profesionales, se refiere a todas las normas que nos regulan. Normas de información financiera, normas internacionales de información financiera, normas de auditoría, normas internacionales de auditoría, las normas de atestiguamiento y todas las normas que emanen del Instituto de la Contaduría Pública. Eso es lo que tengo que cumplir, ¿sí? Principalmente el código de ética junto con todas las normas profesionales. Un principio fundamental es que debemos de tener plena conciencia de que debemos de estar actualizados día a día de los cambios que tienen las normas, sobre todo en el expertise que llevamos a cabo. Es complicado, es complejo y es de mucho valor que tenemos que meterle tiempo a los que auditamos, porque utilizamos todas las normas, no nada más contables, sino también las normas fiscales y contributivas. Eso es lo que tenemos que hacer como inciso A. Inciso B, tener una visión de negocio, porque aparte, pues de esto vivimos, pero tenemos que expresar nuestros honorarios de forma ética, ¿sí? Que los honorarios que vayamos a cobrar nunca turben o tengan un sesgo en la opinión profesional que voy a dar. Jamás. Vamos a ver un apartado de regalos. Yo no puedo aceptar un regalo de un valor tan grande que ponga en riesgo mi opinión profesional. Ahí tengo que poner una salvaguarda. ¿Sabes qué? Discúlpame, pero no lo puedo aceptar. Oye, voy a auditar la Volkswagen o Nissan allá en Aguascalientes. Contador, mire, aquí está este carrito para que lo pruebe. No lo puedo aceptar. Yo tengo que expresar una opinión sobre el aspecto fiscal o contable
que esté correctamente aplicada la norma y dar una opinión sin sesgos, sin que algo turbe mi independencia profesional y con toda libertad poder expresar lo que encontré, esté bien, mal, regular, con observaciones, con limitaciones, con cualquier salvedad y con esa libertad expresarlo y firmar. Mis papeles de trabajo deben soportar mi opinión financiera, fiscal o cualquiera que ésta vaya a dar. Puede ser opinión también, les decía, de Seguro y Infonavit, ante cualquier tercero. Debo tener la confianza y la certeza de lo que yo revisé y que tengo en papeles de trabajo. Cualquiera que rete en mi trabajo, en mi opinión, voy a demostrar que hice lo correcto. Ante los asociados de la empresa, ante un tercero revisor que puede ser la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Estado, el IMSS, el Infonavit, etcétera. Cualquier revisor que quiera ejercer sus facultades de comprobación, claro, apegado a las normas del código para ejercer las facultades de comprobación, debo de tener los elementos necesarios para soportar que hice mi trabajo con calidad, con pulcritud y que no tuvieron ningún sesgo por algún regalo, conveniencia o impedimento personal que turbe el ejercicio de mi juicio profesional. Básico. Jamás debe estar en duda el ejercer mi juicio profesional. ¿Cómo se nutre o cómo se crea ese juicio profesional? En base a la expertise que llevas, ¿sí? En políticas de tu despacho, de tu empresa, siempre viendo los aspectos normativos de calidad, de ética, de profesionalismo, el cómo tomar decisiones éticas y con la expertise que vas ganando en trabajos eh, similares al que vas a ser contratado o a lo que le vas a dar, ¿verdad? Y esto es básico. El juicio profesional es en base a la experiencia que tú tienes como profesionista en el ámbito que te desarrolles y que ninguna inteligencia artificial va a poder sustituir jamás el juicio que tú tienes como contador público que ofrece un servicio, porque es tu criterio mental que va a evaluar si hizo lo correcto, si no se hizo, qué debo revelar y qué no. Eh, ya comentamos, bueno, en este apartado, en el 100.3, establece que el código debe tener una alta calidad eh, y que debemos de cumplir. Actualmente hubo modificaciones a la calidad, debemos manifestarla y revisar el control interno y los revisores de la calidad de nuestras firmas que hagan su trabajo para garantizar que estamos dentro del marco ético de calidad que esperan de nuestros patrocinadores de nuestro servicio para estar acorde no nada más a nivel nacional, sino también internacional. ¿Sí? Podemos prestar servicio no solamente en México, sino fuera de ello. En Estados Unidos, con nuestra certificación, tenemos más fácil de poder prestar servicios. Actualmente algunos ya están certificando en Estados Unidos para presentar examen y poder prestar servicios en Estados Unidos. Este código establece 5 principios fundamentales que parecieran pocos, que nada más son 5, sin embargo, dentro del marco conceptual, el enfoque para identificar y evaluar y atender las amenazas está intrínseco en los 5 principios fundamentales.
que se repiten a lo mejor en cada uno de los capítulos y apartados del código, pero el enfoque, dependiendo el servicio que se va a prestar, es como debemos atenderlo. El código este que establece marcadamente en el apartado 4, ya lo decíamos 4A y 4B, los que son trabajos de autoría y los que son de atestiguamiento, que se atienden por los mismos 5 principios, pero que los ejemplos y las salvaguardas pueden variar un poquito, pero siempre pensando en que tu criterio profesional no se vea afectado. Aquí vamos a observar la nomenclatura en este ejemplo, en el numeral 105, que el primer párrafo dice E1. Cuando ven la letra E, estamos hablando de material explicativo. Estamos hablando de sugerencias, de acciones o asuntos a considerar, ejemplos, situaciones que podemos considerar de apoyo dentro del código sin ningún problema. Pero cuando veamos la letra R, como es la R 100.6, ahí pueden ver, ya estamos hablando sobre situaciones que implican una obligación de cumplir. Es decir, el R 100.6 es una obligación. ¿Cuál es la obligación? El contador público debe cumplir con el código. Es aquí donde está normativamente el renglón y el párrafo, no lo pierdan de vista, anótenlo, grábenlo, bueno, pues está grabando esto, ¿verdad? R 100.6, de ahí emana la obligatoriedad de cumplir con el código. Claro, debemos juntar el párrafo 100.5 E1, donde explican qué es la R, y la R 100.6 debes de cumplir con el código. Es de manera mandatoria. ¿Ok? El 100.6E1 nos indica que los principios fundamentales y los requerimientos específicos del código pues nos permiten cumplir con la responsabilidad de actuar no solamente en el interés privado, sino del público. Nos explican cómo son y cómo es que debo cumplir con el código. Obviamente los principios fundamentales pues hablan de una obligatoriedad. Perdón. Es importante señalar otra vez la R 100.8, esto es en materia obligatoria de los párrafos R 400.80, 89, R 900.50 y R 900.55. Vamos a verlos más adelante, probablemente ya mañana, que es obligatorio. ¿De qué tratan? ¿Qué pasa con el incumplimiento de la norma de independencia? Si hay un incumplimiento de cualquier otra disposición del código, se debe evaluar el impacto, la importancia que tiene por efectos del cumplimiento de los principios fundamentales que debemos de manera obligatoria atender, tomar las medidas que estén disponibles tan pronto como sea posible para resolver satisfactoriamente las consecuencias del incumplimiento. Es decir, ya me equivoqué, incumplí. Bueno, toma las medidas inmediatas. Ya veremos en sanciones si hubo un riesgo o no a tu juicio profesional, y la salvaguardia inmediata es resuélvelo. Resuélvelo. Oye, ¿sabes qué? No me di cuenta que estaba, que no tuve, está en riesgo mi independencia profesional porque al que le estoy revisando la de autoría financiera, resulta que es la esposa de mi compadre. Ya te equivocaste. Ya no estás cumpliendo con la independencia. ¿Qué tengo que resolver?
no participes tú, lo que está en mis manos resolver. Tú ya no eres el auditor, ya no eres el gerente auditor, voy a cambiar de gerente, esa es la salvaguarda, para que sea otro gerente quien atienda la revisión. Claro que esto depende si tienes eh, los elementos o las medidas disponibles para resolver ese problema de independencia. Y como inciso B, esto es obligatorio, determinar si debemos informar el incumplimiento a las partes involucradas. En el ejemplo, yo tengo que evaluar y verificar que si este incumplimiento de independencia lo tengo que revelar mediante un escrito y decirle a mi cliente, oye, ¿qué crees? Eh, por algún momento incumplí el principio fundamental de independencia porque no sabía que había una parte relacionada ahí con la contabilidad, con el departamento de contabilidad y ustedes, con mi gerente auditor, pero ya lo resolvimos. Ya cambié de gerente auditor. Te lo pongo a tu disposición. Si el tercero involucrado acepta la solución, la salvaguarda que tomamos por ese incumplimiento, podemos continuar con relación cliente de firma y no pasaría nada. Ahí es donde también involucra el criterio profesional para ver qué tan grave o no fue el incumplimiento de ese principio fundamental. Claro que también la parte del cliente, el responsable de la contratación, junto con el responsable del firmante, lo tienen que comentar y ver si la salvaguarda que se tomó fue la correcta, fue lo suficientemente a tiempo para evitar daños mayores. De esto hablan estos dos párrafos, de este tipo de ejemplo, y digo, puede haber más, dependiendo el incumplimiento de qué norma, de qué principio fundamental fue transgredido y qué hicimos para resolverlo. Vamos a estar hablando de riesgos y sesgos y de salvaguardas que debemos de tomar en cada caso en particular. Repito y reitero, salvaguardas son las acciones que vamos a tomar para corregir las desviaciones de no cumplir con los principios fundamentales y que se turbe mi criterio profesional como firmante de la parte revisora, que puede ser de autoría general o puede ser de normas de atestiguamiento. El párrafo 100.8 E1 menciona algo de que ya comentamos, ¿verdad? De lo que debemos de informar a quienes y evaluar si es necesario o no. Para mí, si se llega a cometer el incumplimiento de algún principio fundamental, lo más transparente es lo mejor. ¿Sabes qué? Sí voy a informar. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Si el día de mañana se llega a enterar la administración de la empresa, pudiera tener un riesgo de que no revele ese incumplimiento, que a final de cuentas no hubo consecuencias, más vale ponerlo sobre la mesa. Claro que esto, dependiendo del gravamen, nos pueden cancelar los honorarios y eso a lo mejor sería más delicado, pero es más delicado tu prestigio profesional al estar prestando los servicios de auditoría y tu nombre queda ahí para siempre grabado que no fuiste transparente. Contador Araceli, yo sé que a lo mejor ya me alargué en los temas de introducción, si le parece bien porque ya van a cerrar las 2 horas. Si no hay dudas o comentarios hasta el momento, me gustaría detenerme aquí y mañana iniciar con principios fundamentales. Me queda mucho material, pero los ejemplos prácticos y que comento creo que son muy importantes. Eh, como usted me diga. No estamos listos, contador, no queremos abusar de su tiempo
La verdad es que está muy interesante, estoy disfrutando yo enormemente los ejemplos porque en esa parte de ser cotidianos te hace entender y te facilita muchísimo el aprendizaje, cosa que la verdad yo agradezco que usted esté haciendo este esfuerzo para que, como ya dijimos, los equipos de la región noreste lleguen con todo la semana que entra. Aparte nos falta bien poquito, es el viernes próximo, a Jalapa con toda la actitud. Le agradezco mucho y aquí estamos mañana para cerrar como se debe. Mi tarea el día de hoy es pasar este video para que repasen y mañana ya estén con lo que vieron hoy, más lo que usted tenga para nosotros el día de mañana. Ok, perfecto. Me da gusto saludarlos, estoy en sus órdenes y mañana nos vemos, Dios mediante, a las 4 de ustedes, a las 5 mías. Así es, le agradezco mucho, hasta mañana, Hasta mañana, que estén bien. Hasta mañana. hasta luego. Gracias. Aquí ya aplausitos virtuales. No, muchísimas gracias, contador, te agradezco. Que estén bien.